Buenos días. Luego de haber visto los fundamentos de la clase invertida o de Flipped Classroom, vamos a entrar entonces un poco en materia y vamos a comenzar a ver nuestra segunda clase referente a fundamentos de nanotecnología. Un poco vamos a hablar sobre qué tan pequeño es algo nano. Vamos a hablar un poco sobre el tema de las escalas métricas. Conversaremos luego sobre cómo podemos definir la nanotecnología. Utilizaremos una de las muchísimas definiciones que hay en la literatura para discutirla. Luego hablaremos un poco de las áreas de aplicación, en qué tantas áreas del conocimiento se aplica hoy en día la nanotecnología. Daremos unos pequeños ejemplos específicos sobre aplicaciones y luego hablaremos un poco sobre las propiedades de los nanomateriales, es decir, por qué vale la pena disminuir el tamaño de algo a escala nano para mejorar sus capacidades como material. ¿Qué tan pequeño es algo nano? Bueno, cuando hablamos de nano, estamos hablando de una escala métrica de 1 por 10 a la menos 9 metros, es decir, 0,901 metros. Esto es más pequeño que algo milimétrico, es más pequeño aún, es decir, más pequeño que algo microscópico. Eh, Todas estas imágenes que vemos de microscopios, bueno, estamos hablando de algo 1000 veces más pequeño que lo que se puede ver en un microscopio. Ya a esta escala, la luz no funciona como instrumento para poder ver la estructura. Ya aquí tenemos que hablar de láser, tenemos que hablar de fuerza atómica, porque estamos hablando de partículas, estamos hablando de átomos, de moléculas, en este caso. Fíjense que tenemos varios ejemplos. Una nanopartícula, lo vemos en la parte inferior izquierda de la lámina, es 1 millón de veces más pequeña que una hormiga, y todo esto es 1 millón de veces, 1 millón de millones de veces más pequeño que el circuito de Fórmula 1 de Indianápolis. Y como esto podemos poner muchísimas cosas. Estamos hablando de algo muchísimo más pequeño que una pelota de béisbol, muchísimo más pequeño que una gota de agua. Estamos hablando de algo realmente pequeño, y la materia a esta escala tiene comportamientos bastante distintos. Una de las definiciones de nanotecnología, hay muchísimas en la literatura, es la ciencia que se encarga de manipular la materia a escala atómica y molecular para crear nuevos materiales y estructuras y dispositivos. Es decir, esto es una serie de metodologías, una serie de mecanismos y una serie de conocimientos que permite manejar la materia, manipularla, transformarla y hacer que realice algunas cosas que queramos, como sitio dirigirlos a blancos terapéuticos, entre otras muchísimas cosas, para que tenga un desarrollo particular y tenga un efecto deseado. Pero esta manipulación es a escala atómica, es decir, estamos manejando los átomos, moviéndolos de un sitio para otro para que se transforme esa materia y haga las cosas que queremos hacer. Es decir, que se transforme en una pintura que no tenga problemas con el sol, que se transforme en cultivos, en fertilizantes que ingresen mejor a la tierra y que sean más beneficiosos para los cultivos, entre muchísimas cosas. Estamos hablando de los nanochips que se utilizan ahorita mucho en los teléfonos celulares, en las computadoras. Estamos hablando de una tecnología que está en boga en este momento y que es una tecnología muy importante y que definitivamente viene a cambiar la vida de todos nosotros acá. Fíjense, veamos un poco sobre las áreas de aplicación de la nanotecnología. Hay muchísimas áreas de aplicación. Es decir, ahorita la nanotecnología transversaliza un poco la vida entera de nuestra humanidad, ¿no?, en este planeta. Solo les traigo algunas aplicaciones para que tengamos un ejemplo de qué tan importante y qué tanto impacto tiene la nanotecnología ahorita en el mundo.
Bueno, impacta el mundo de los materiales, como ya lo habíamos hablado, se pueden hacer materiales manejando la estructura de esos materiales a nivel atómico, podemos hacer que esos materiales sean más resistentes, conduzcan mejor la electricidad, no les afecte el agua, no les afecte el sol, puedan tornarse de un color u otro dependiendo de cómo le impacte la luz solar, entre otras muchísimas cosas. Bueno, en la física tiene alto impacto en todo el tema de la física cuántica, en todo el tema del estudio de las partículas, de las moléculas y de los átomos. En la biología tiene un impacto enorme desde las nanomedicinas que se pueden hacer, cruzando por la vacuna para el COVID-19 se hizo a través de una estrategia que se llama RNA de interferencia. Bueno, un poco más complejo que esto, pero el tema es que se pueden manejar estas moléculas, estos organismos vivos a nivel nanométrico para que hagan cosas que uno quiere, como dirigirse hacia una célula, infectar una célula únicamente cancerígena y eliminarla sin afectar las células eh, sanas, entre otras muchísimas cosas se puede hacer disminuyendo, manejando la materia a escala nanométrica. En química también tiene muchísimas aplicaciones, desde las soluciones, desde materiales para los laboratorios más resistentes, muchísimas aplicaciones. Y en la electrónica, bueno, bastante obvio, esto es lo que es un poco más obvio para nosotros, todo el tema de los nanochips, que disminuyen el tamaño, el peso y de estos dispositivos, los hacen muchísimo más fuertes y hacen que tengan una capacidad de almacenamiento millones de veces superior a los chips tradicionales, entre otras muchas aplicaciones de la nanotecnología. Bueno, continuando un poco con lo que conversábamos anteriormente, les traigo acá unos cuantos ejemplos, hay miles a estas alturas del partido, tenemos miles de ejemplos específicos de aplicaciones, pero bueno, les traigo 6 ejemplos que nos parecen bien interesantes. Un primer ejemplo que es el tema de la tecnología, lo que habíamos hablado de los nanochips. Otro es en el campo de las pinturas, tienes pinturas que generan autobrillo, pinturas que no se ven afectadas por el sol, porque la estructura de los polímeros que la componen es extremadamente fuerte. En la agricultura se puede trabajar, como estamos viendo acá, haciendo desarrollos nanotecnológicos de abonos para plantas, trabajando los elementos necesarios como fósforo, nitrógeno y haciendo varias cosas, este, haciendo muchísimas cosas que son buenas para el tema de la agricultura. En la medicina, bueno, ya hablamos que el COVID se abordó desde la nanomedicina, entre otras muchísimas cosas. Eh, el tema de la energía, se pueden hacer paneles solares con estructuras nanométricas. Estas estructuras reciben una cantidad de sol millones de veces mayor a los paneles solares tradicionales y son estructuras muy eficientes. Y en el área textil tenemos millones de aplicaciones, entre ellas fibras que no se ensucian, fibras que son realmente impermeables al agua, entre muchísimas otras cosas. Finalmente vamos a hablar de las propiedades de los nanomateriales y vamos a hablar de una propiedad en particular que quiero que conozcan, que es el incremento del área superficial. Cuando uno disminuye el tamaño de partícula, automáticamente va incrementando el nivel de área superficial de contacto. Es decir, si uno tiene un hoyo, un hueco de un tamaño particular, el que sea, por el que sea, imaginen que pasa muy bien una pelota de playa, por ese espacio va a pasar mucho más fácil una mitra chiquita. Y si eso lo vemos, por ejemplo, en el mecanismo llave-cerradura biológicamente hablando, en el tema de las enzimas, es mucho más fácil que en un bolsillo activo, en un sitio activo donde debe encajar la enzima, es mucho más fácil que encaje algo muy pequeño a que encaje algo muy grande. Mecánicamente es más fácil que entren estas cosas muy pequeñas, tienen
una mayor accesibilidad a estos sitios y toda su molécula, como es tan pequeña, toda su superficie tiene la posibilidad de interactuar con este blanco terapéutico, a diferencia de una partícula muy grande, milimétrica, en donde solo parte de esa partícula va a interactuar con el blanco. Esto hace que disminuir el tamaño de la partícula a escala nanométrica sea realmente beneficioso para mejorar la capacidad de las partículas, para mejorar su performance y para cambiar definitivamente la manera como vemos la tecnología y como vemos los bienes y servicios en el mundo actualmente. Bueno, les agradezco mucho por escuchar. Vamos entonces a la siguiente clase.